co-living. ¿Qué es un co-living? Muy bien, en un co-living pueden estar muchos nómadas digitales conviviendo en una misma casa. ¿Cuál es la diferencia del co-living a cualquier otra propiedad donde también uno puede convivir con otras personas? Lo bueno de los co-living es que vas a ir a convivir con gente que está en la misma onda que vos, está en esa misma onda de viajar y trabajar, en esa misma onda de ser un nómada digital. Eso es lo que está bueno de los co-livings. Vas a conocer gente de todos los países, muy enriquecedoras las experiencias de cada uno de ellos y los momentos que vas a poder compartir, ya que van a tener el mismo tipo de vida. Es un poco parecido al concepto de un hostel, solo que las personas también van a estar por una larga estancia, probablemente como mínimo de un mes, 2 o 3 meses, inclusive más. Pueden estar años viviendo en el co-living. En el hostel generalmente se dan estancias mucho más cortas, en las que vas a coincidir muy poquito tiempo con esas personas y puede ser que estén de vacaciones o en un plan medio por ese lado, o quizás completamente nada que ver a lo que está buscando un nómada digital, que es un lugar tranquilo para poder descansar, trabajar, comer, cocinar, llevar tu vida, la que llevabas en tu país, en otra parte del mundo, con otra gente que te entienda el tipo de vida que vos querés llevar. Los co-livings funcionan no como una simple página en Airbnb, Booking o las que todos conocemos para reservar hostels, sino generalmente suelen estar aparte de esas plataformas porque hay cierto filtro muchas veces para justamente intentar de que los que vayan a esos lugares sean nómadas digitales. Por eso que muchas veces puede pasar que no puedas reservar sin antes presentarte, contar quién sos, a qué te dedicas, y una vez que haya un ida y vuelta entre el co-living y vos al respecto con esa información y lo que te soliciten, ahí podrás recién reservar. Esto no lo tienen todos los co-livings, hay algunos que sí, otros que no, pero en general suele ser así. ¿Y por qué voy a vivir yo en un co-living si tranquilamente puedo pagar lo mismo por un Airbnb, un departamento para mí solo y trabajar ahí tranquilo y encima que me salga lo mismo que compartir mi vida con 10, 14 extraños? Buena pregunta, pero no es lo mismo vivir solo en un país que no es tu país a vivir acompañado por gente que está en la misma sintonía que vos. Hay una gran diferencia y creo que la experiencia que tiene eso vale que salga lo mismo que un Airbnb en el cual podés vivir solo. Por ejemplo, llegás a un país desconocido donde no conoces a nadie y sos nómada digital. Por lo tanto, la mejor opción para vos es ir a un co-living. Yo elegí un co-living porque era mi primera vez emigrando, viviendo como nómada digital. No sabía cómo me iba a sentir compartiendo con tantas personas y la verdad es que la experiencia fue muy positiva. Por eso armé un video de mi experiencia durante 2 meses en un co-living en Barcelona, y aparte tenemos las experiencias de varios de los co-livers, de las personas que vivieron ahí conmigo, de cómo se sintieron, cómo la pasaron, y al final les voy a contar lo que son para mí los pros y los contras de los co-livings, pero siempre teniendo en cuenta mi experiencia en el co-living que van a ver ahora. Llegamos ahí a Coimpact Co-living, abrimos la puerta y nos vamos a encontrar con el hall de entrada. Ahí nos van a recibir, ni bien lleguemos. Y a la derecha tenemos el pasillo que va hacia el primer sector de la casa, que es donde todos los huéspedes guardan su comida. Por lo tanto, sería la despensa. Tenemos un par de heladeras y todo con numeritos para identificar cada uno. Habitación compartida y privada con baño vimos ahí. Y seguimos y tenemos la cocina, que también tiene el lavadero incluido ahí con lavado y con secado. La cocina está súper equipada, tiene todo lo que necesitas, y también una heladera más, que es la más grande, que ahí tiene para separar la comida, la basura, perdón. Y seguimos y tenemos a Felipe, que está ahí comiendo, almorzando en el living comedor del co-living.
donde también se utiliza como coworking este área para los que están en las habitaciones compartidas. Ahora lo vamos a ver al Mae, que acaba de llegar ahí a sumarse para trabajar, y nos vamos rápidamente a lo que fue mi primer habitación en el mes de noviembre de 2022. Habitación con baño privado, fue la que tuve todo ese mes. Es una habitación pequeña que no tiene luz, hay que tener cuidado con ese detalle. A mí pensé que no me iba a molestar, pero me terminó molestando. La verdad que prefiero no tener baño, pero tener luz. Y seguimos y vamos a ver dos habitaciones privadas más que tienen muy buena luz, que dan a la calle. Otras dos más que están ahí a la izquierda, y vemos los baños compartidos. Son 3 baños compartidos que hay para todos los Colivers. Y ahora el Mae nos va a decir algo. El sistema de ventilación es Unify. Tenemos tenemos de lado, y para cerrarlo completamente, por si sus pedos son muy potentes. Suele ser el baño más amplio. ¿En este te bañas, Mae? Mae, en este hago múltiples cosas y las voy a decir que me sudan. Me baño, llego borracho, me corto el pelo. Son cosas gratis. Bueno, gratis no, sino para compartir. Pero bueno, chicos, espero que les guste este baño. Yo voy a... no sé si se quedan. No, vamos. Mucha suerte con eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mae, por el recorrido, por el baño. Y ahora vemos la habitación que fue en diciembre, que tuve esta habitación en el mes de diciembre. Esta me encantó, con muy buena luz, buen espacio para trabajar. La verdad que la pasé muy bien en la anterior, pero en esta me gustó mucho más. Y lo bueno es que tiene un balconcito muy lindo, con lindas vistas al barrio del Eixample. Y también se une el pasillo con la habitación compartida, donde tenía a mi amigo, el Mae, y también a Aaron, ahí en la habitación compartida. Igualmente está todo más ordenado. Sí. Claro está. Y ahora vamos con las entrevistas a los Colivers. ¿Estás filmando? Sí. ¿Te acordás las primeras preguntas? Ponele. ¿Tu nombre? ¿De dónde sos? ¿Y cuántos años tenés? Así es, ¿No? ¿Ya empezó? Sí. Bueno, repetilo de nuevo ahora. Mi nombre es Helen, soy de Holanda, tengo 57 años. Mi nombre es Francisco Calvo, soy de Costa Rica y tengo 25 años. Soy Santiago, de Argentina, y tengo 31 años. My name is Leroy. I am 29 years old. I am from Russia, from St. Petersburg. Mi nombre es Sarón, tengo 26 años y me dedico a vender servicios de telefonía y celulares libres. De profesora de neerlandés por línea. Vivo aquí en Barcelona, en este co-living desde enero el año pasado. Ya es casi un año. Y en este momento estoy haciendo un voluntariado acá en Coliving, y en los últimos años me he dedicado a hacer la sesión de ustedes. Soy estudiante de dirección de fotografía enfocado en cine. I am a Scrum Master. I'm work at IT and with the people who create beautiful products. Vale. Pero no vas a hacer vos la pregunta. Estoy hace 2 meses en el Caribe. I am responsible to process in here, to communicate. Estoy hace un mes y moneda, mes y medio más o menos. Estoy hace un mes más o menos. ¿No? 2 meses. 2 meses. I've been in Cali and Club since November, and I'm going to Jakarta in the end of January. Mi experiencia en Coliving fue muy buena. Hace varios años ya que vivo en casas o departamentos compartidos. Me gusta vivir en este co-living porque hay mucha gente, somos 14 aquí, y cada vez hay diferente gente y eso me gusta. Me gusta el hecho de conocer personas de otro lado, de otra cultura, de otro país. La experiencia es bastante bonita. La verdad es que conocer a diferentes personas de diferentes nacionalidades lo hace aún más interesante. Va dependiendo de la gente que está en ese momento. Es como muy similar a lo que pasa en un hostel. I like time in Cali. We celebrated together Argentina and Christmas. It was unforgettable experience. Hay momentos donde hay gente buena, con la que se puede compartir un mate, un rato, una actividad en común. Y también el área donde estamos es el Eixample, es un buen área en todas las maneras, con caminar y bicicleta.
bus o metro, tú estás en todas las partes de la ciudad. I really like Lviv and our district. I think it is calm and it's very close to all English races in the future in Barcelona. Que me gusta más que en Barcelona puedes hacer de todo. Hay mucha cultura, hay playa, hay centros comerciales, hay parques, hay de todo. Nunca has aburrido aquí. Aprender un poco más sobre otros lugares y compartir, digamos, también el tiempo y el lugar con otras personas. Y hay gente que simplemente te saluda o ni siquiera eso y tenés que dar lo mejor de vos y convivir de todas maneras, no te queda otra. Sin embargo, pues la experiencia para que sea grata tienes que tener como un poco de empatía y un poco de conciencia y son muchas personas con... Me gusta vivir aquí, tengo el mejor cuarto de este co-living. Los baños siempre son limpios, se limpia aquí cada día. En co-living hay habitaciones privadas donde uno medio que puede hacer la suya mal que mal y como estoy yo en una habitación compartida donde no te queda otra que socializar. Con formas de vivir diferentes, entonces tienes que tener ahí como un margen de empatía. Lo único que a veces no me gusta que es la gente usa la cocina y no se limpia después que han usado. Pero es una pequeña cosa, para el resto me encanta vivir. Y ahí tenés que dar lo mejor que vos para hacer más amena la convivencia. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Helen. De nada. Si vos te negás a compartir con los demás, a socializar, lo que sea, te va a ser más difícil. Thank you so much, Mika. La verdad, súper positivo. Y bueno, mi amigo Aaron nos quiere seguir explicando sobre esta teoría que creo que ya hemos entendido todos. Bueno, las contras. Bueno, el lavado y el secado únicamente es con monedas. Por favor, pongan tarjeta. La cocina no es tan grande teniendo en cuenta que son 14 personas. Bueno, salvo las habitaciones privadas que dan y una de las compartidas que dan a la calle, en general el co-living no tiene buena iluminación natural. Siempre hay luz, pero no luz natural. Bueno, en los pros debo decir que el precio mensual es fijo. Está todo incluido, no hay ningún gasto extra. La relación calidad-precio que tienen en este co-living es buenísima. Es que puedes cancelar hasta 15 días antes de que ingreses a vivir al co-living. Tiene agua potable gratis y mecanizada. ¿Cómo amaba hacer esto? Sí. Tiene muy buena limpieza. Está ubicado en el punto centro de Barcelona. Realmente, o sea, vos te fijas en el Google Maps, estás en el medio de Barcelona. El barrio es excelente, la Dreta del Eixample. Tiene Mercadona a 4 cuadras. Si no querés compartir baño, tenés habitaciones privadas con baño. Las habitaciones sin baño están más cerca de los baños compartidos. Organizan todo tipo de tours, salidas. Eloísa, quien agradezco un montón, es una genia, merece un aumento de sueldo, Eloísa. Ella te trae actividades para hacer y que generalmente son gratuitas. Cosas que son de pago, ella las consigue gratis. Yo agarré el final del otoño, principio de invierno y les puedo decir que no pasé frío en absoluto. Tiene muy buena calefacción. Realmente fue una experiencia espectacular. Bueno, estos han sido los pros y los contras de vivir en los co-livings, puntualmente la experiencia en este co-living. Y bueno, si les gusta este tipo de contenido o tienen alguna duda, algún comentario, si han estado en co-livings o lo que sea, por favor déjenlo en los comentarios, háganme saber que están viendo esto con mucho respeto, tratando de contar en base a la experiencia. No sabía ni lo que era un co-living, me fui enterando y cuando fui buscando no había mucha información y hubiese deseado enormemente que en aquel momento haya habido alguien que me haya mostrado así como son los co-livings. Así que espero que les sirva, que les guste y como siempre digo, detrás de todo esto hay muchísimo trabajo para hacerlo, más del que se imaginan, y con un like, un comentario, suscribirse, llenan el alma a uno que está acá junto a Alejandro Magno. Bueno, nos vemos en el próximo video. Ahora están ustedes dos y... Ahora estamos dos y un pelado estilo acá. Y sacamos el libro.
Bien. Va a llegar otra persona igual y empezamos el ciclo de nuevo. Si la persona está apta para socializar, esto se hace más fácil. Y más sortiva. Se complica de nuevo la convivencia. Me encanta, me encanta. Me hace acordar No puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos.